Buen día a todas las personas que nos siguen en un Facebook Live más. En esta oportunidad del Facebook de las revistas coordinadas por la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos una vez más. Esto es Jueves de Revistas y hoy estamos trayendo una de esas buenas revistas, una de esas buenas, ¿cómo decirle? Buenas contribuciones académicas que están alimentando a la academia. Y en este momento vamos a hablar de un número especial que acaba de recientemente salir. Ustedes ya pueden ver en sus pantallas y es la revista Territorios número 43 especial. Y esto es un buen aporte que viene a alimentar todo el conocimiento en lo que son estudios urbanos, en lo que son de pronto también mostrando todo lo que son los estudios políticos en las ciudades. Muy bien, para arrancar entonces vamos a presentar al profesor editor de la revista Territorios, el profesor Thierry. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Diego, muy bien, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Usted nos tiene toda una conversación para mostrar esta revista que viene a contribuir bastante. Bueno, yo apago mi cámara, mi micrófono y los dejo para que charlen sobre lo que es la revista Territorios. Bueno, entonces primero voy a presentar la revista y luego voy a presentarles nuestros invitados. Um, Esta revista Territorios tiene un subtítulo que es Revista de Estudios Urbanos y Regionales. Nace de una alianza entre la ASUR, la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales, y primero la Universidad de los Andes y luego, desde el 2007, la Universidad del Rosario. La ASUR ya tiene como casi 24 años, va a realizar muy pronto, en noviembre, del 11 al 13 de noviembre, su seminario de investigación número 14. Lo hace cada 2 años, esta vez en modalidad virtual. Um, y entonces es una asociación que agrupa investigadores, investigadoras, trabajando esos temas urbanos, regionales, territoriales. Muy pronto la asociación quiso crear esta revista, que no ha dejado de publicarse y de funcionar desde hace como 22 años ahora. Es una revista que tiene un componente internacional bastante fuerte desde sus principios. También se caracteriza por su pluri e interdisciplinariedad desde el principio también. Aborda el tema territorial a distintas escalas y desde distintas problemáticas. La revista tiene habitualmente tiene como 4 secciones, 2 principales que son la general y la especial, temática, digamos, la temática. Tiene una sección para jóvenes investigadores, una que presenta traducciones de textos de referencia y a veces unas reseñas. Este año, por la primera vez, disociamos la sección temática del resto de la revista. Por eso tenemos lo que llamamos un número especial, ¿sí? Y este año, entonces, publicamos 4 números en lugar de 2, como lo hacíamos hasta el año pasado. El 42 especial se tituló Saberes Territoriales en América Latina, experiencias de conflictos y acomodos, que coordinó Emilia Velázquez y Odile Hoffman. Y tenemos ahora este número 43 especial titulado Ciudad Intermedia, Crecimiento y Dinámicas de Desarrollo. También desde hace varios años tenemos editores invitados
para precisamente coordinar la publicación de las secciones temáticas y ahora entonces de esos números especiales. En esta oportunidad tenemos a Alfredo Otero Ortega y a José María Job de editores invitados. Me acuerdo de hace como un año largo de Alfredo buscándome y diciéndome, hola, sería bueno hacer un número especial sobre esto que yo trabajo desde hace muchos años, que es el tema de ciudad intermedia. Entonces le dije, pues listo, Alfredo, tú armas una convocatoria, un llamado a artículos, ¿no? Es el procedimiento habitual. Vamos a ver cuáles son los artículos que nos van a llegar. En ese caso, han llegado como más de 35 artículos. Y luego va a empezar un proceso de selección, que es un proceso a veces largo, difícil, conseguir pares que acepten la invitación a evaluar los artículos. Bueno, entonces después nos quedamos con 20 y hasta terminar con esos 7 artículos del número que salió preciso ayer, ¿sí? Completo. 7 artículos más la editorial que presentan los dos editores invitados. Entonces, yo voy a pasar la palabra a Alfredo y José María, que creo que está por acá. Muchísimas gracias por su participación. Y luego tendremos la participación de 4 de los autores de este número, que son Carlos Daniel Martínez Perelonde, de México. Luego tendremos a Marta Virella y Pablo Vega de Lima, de Perú. Y terminaremos con Carlos Cortés de Colombia. Carlos Cortés cofirma su artículo con Johnny Castañeda. Entonces, paso la palabra a Alfredo y José. Muchísimas gracias por su presencia y bienvenidos a todos y a todas. Gracias, Thierry, por esta presentación. Primero que todo, pues, darle las gracias a la Universidad del Rosario y a usted por este momento que nos ha permitido, junto con José María Job, quien es el director de la Cátedra UNESCO para Ciudades Intermedias Mundiales, poder desarrollar este momento y este especial de la revista Territorio. En nombre de la Universidad del Atlántico, de la Facultad de Arquitectura, que es mi centro, de mi escenario y mi espacio de investigación, reciban un gran saludo a Laura y a Diego por esta presentación, a los autores que hoy nos van a acompañar desde México, Carlos Martel, desde Perú, Marta Vilera y Pablo Vega, y desde Colombia, Carlos, nuestro compañero Carlos Cortés. La verdad, pues ha sido una experiencia maravillosa, indiscutiblemente, pues enfrentar un proceso de edición de un número especial como ha sido este de Ciudades Intermedias, nos ha abierto a un gran desafío para enfrentar sobre todo este tema que viene siendo pues de importancia y de discusión e interés nacional e internacional a nivel de los diferentes eventos que se están desarrollando con relación al fenómeno de las ciudades. Entonces, en primera instancia voy a cederle la palabra al colega y quien me ha acompañado en esta tarea de hacer posible esta edición especial, a José María Job, para que pues él inicie la presentación y haga un discurrimiento sobre lo que ha significado la ciudad intermedia
sobre todo de la experiencia que hemos ido logrando desde la Cátedra UNESCO. Yoxed, buenos días, un gran saludo, buenas tardes para ti allá en Lleida y bienvenido. No se te escucha, Yoxed. Diego, a Yoxed no se le está escuchando. Ok. Se desconectó, ¿no? Sí, parece que Oh, ya está otra vez nuevamente con nosotros. Yoxed, ¿nos estás escuchando? Ok, entonces si me permiten, bueno. Thierry, ¿vos qué opinas? ¿Continúo mientras le...? Bueno, sí, Alfredo, que continúes. Vale. Ok, sí, profesor, gracias. puede continuar mientras que podemos resolver algo con el profesor Joseph. Gracias, Diego, muy amable. Y bueno, a todos los que en estos momentos nos observan y nos escuchan a través del Facebook Live, nuestras disculpas por estos momentos. Adelante, adelante, Yoxed. Bueno, el tema de las ciudades intermedias para nosotros en América Latina es un tema pues bastante álgido y de todas maneras estamos en unas discusiones muy nuevas. Se viene desarrollando desde diferentes perspectivas y creo que esa fue la dinámica que le intentamos dar desde la revista Territorio, ¿no? Con este número especial, tratar de mostrar diferentes miradas desde diferentes saberes sobre lo que se está pensando en el rol que están jugando las ciudades intermedias en América Latina y el Caribe. El ejercicio que se ha venido desarrollando desde la Cátedra UNESCO con la dirección de Yoxed María Ayot, pues es un ejercicio muy interesante porque está poniendo a la discusión a nivel mundial lo que está sucediendo con todo el poblamiento sobre el planeta y las dinámicas que vienen fomentándose alrededor de estos centros urbanos que están emergiendo como centros de desarrollo indiscutiblemente propiciando un acercamiento de lo urbano con lo rural. Ya desde 2016, cuando en Hábitat 3, en Quito, empezamos a sentarnos en una mesa de discusión que inició en Cuenca, Ecuador, donde se puso pues en tema todo lo que viene siendo referenciado alrededor de la importancia de este tipo de ciudades emergentes. Bueno, esto ha dado también consigo mismo a que empecemos a tener un enfoque general de ese papel que están jugando estas ciudades. Dentro de este sistema de ciudades intermedias hay que reconocer la importancia que tiene no solo la estructura urbana como un núcleo primario que aglomera, ¿no?, alrededor de todo un gran territorio rural, como es el caso de América Latina y de algunos países en África, sino que también además trae consigo tener que mirar algunos aspectos de la vida humana, del desempeño y las formas como se están determinando esas nuevas dinámicas alrededor del ser. Lo otro tiene que ver, ¿no?, la integración, la multiculturalidad que se está formando y estos ambientes sociales que giran alrededor de las formas económicas tradicionales y las nuevas formas económicas emergentes
que se produce. Creo que esto ha enriquecido todo el tema relacionado con las ciudades intermedias que los lectores van a encontrar en esta revista y en este número especial relacionado con el tema de ciudades intermedias. Aquí resaltamos la importancia que tienen los gobiernos locales, ¿sí? De una u otra manera, revisando la necesidad de potencializar en ellos el liderazgo para que ejerzan control y gobernanza, ya que es importante y se requiere gestiones adecuadas para planear un desarrollo que realmente se oriente hacia la vocación productiva de esos territorios. Y allí es donde radica la importancia de estas ciudades intermedias alrededor del gran, de la existencia de ciudades cosmopolitas, metropolitanas y grandes ciudades capitales, refiriéndonos un poco al tema de América Latina y el Caribe. La articulación de su cadena agroindustrial, los desafíos de los mercados globales y el establecimiento de propuestas deben ser orientadas a que apunten a esa integración urbana y a las formas de cultura, entendiendo los fenómenos que hoy en día nos están pasando frente, uno, a las migraciones que se siguen dando y dos, a lo que nos está poniendo a pensar dentro de la reordenación y reorganización debido a la pandemia que ha generado la COVID-19 y que nos está poniendo a pensar cómo son estas nuevas dinámicas de intercambio e interacción. De aquí pues que podemos comprender que este fenómeno de las ciudades intermedias es importante aclarar que va más allá de un elemento netamente demográfico. No nos sentamos a pensar en cuánto es la población, sino más bien empezar a mirar esa denominación de intermediación asociada también a otros elementos necesarios, ¿verdad?, que suelen suceder dentro de estas estructuras urbanas. Y allí es la importancia de cada uno de estos 7 artículos que van a tener ustedes la oportunidad de leer durante esta nueva aparición especial que tiene la revista. Así que el término de ciudad intermedia ha sustituido en las últimas décadas a algunos términos usados por geógrafos, urbanistas, planificadores, como es la denominación algo débil de determinar ciertas estructuras como medias o medianas. El carácter de ciudad intermedia como tal lleva una fuerza implícita que es precisamente la que nos permite, ¿no?, poner en discusión la aparición de estas ciudades como ciudades emergentes frente a las dinámicas del desarrollo que se están dando en los países de nuestro planeta Tierra. Entonces, este concepto de ciudad intermedia implica reemplazar las estáticas y notablemente jerárquicas ideas de esos sistemas urbanos con los cuales nos formamos y hemos estado trabajando durante los últimos años y empezar a pensar en una planificación del territorio con otra dimensión, con otra dinámica. Y creo que vamos a poder lograr encontrar en estos artículos esos elementos esenciales. Así que son 7 artículos que esta sección temática dedica a los lectores y a los interesados en el tema de la ciudad intermedia, trabajos de investigadores que ofrecen aspectos urbanos y regionales desde diferentes perspectivas sobre lo que es la ciudad intermedia. Valoramos lo que decía lo que decía Thierry al inicio, la gran cantidad y variedad de artículos presentados. Tuvimos una tarea y un desafío de una preselección
y llegar a una selección final que pasó por pares evaluadores ciegos que nos ayudaron a ir construyendo esta edición especial. Pero siempre encontramos notas muy importantes sobre el carácter y la importancia que tenían los más de 30 artículos que llegaron para la sección. Hasta tal punto que llegamos a plantear la necesidad en algún momento de pensar más adelante en un segundo número o otra edición especial donde podamos darle cabida al pensamiento de estos investigadores que también tienen una visión de interés sobre el tema de la ciudad intermedia. Esto ha sido un abordaje en distintos conceptos geográficos de América Latina. Tenemos artículos de autores de Brasil, Uruguay, México, Perú, Colombia, Argentina, que enriquecen este discurso de la ciudad intermedia. Y además, lo importante es que vamos a encontrar una diversidad de saberes y de reconocimiento de la función de la ciudad a partir de hechos desde lo demográfico, desde lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo ambiental. Posturas que sobre la gestión urbana y el territorio enriquecen el discurso de esta propuesta. Estos 7 artículos entonces están escritos por Raquel Tardín y Juliana Mota, quien nos va a hablar de las ciudades intermedias y la ordenación sistémica del paisaje como una alternativa del planeamiento urbano renovado. Raquel y Juliana presentan hechos que demuestran la urgente necesidad de pensar en alternativas para la planificación urbana de estas ciudades intermedias, tomando como caso ciudades brasileñas. Tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Daniel Marter, quien nos va a hablar de las metamorfosis regionales aceleradas, articulaciones territoriales y financiarización de una ciudad intermedia para el caso que él nos expone, que es el caso de Querétaro en México. Ya pues él va a tener la palabra y nos va a ilustrar profundamente sobre lo que ha sido el desarrollo de su investigación y los alcances y los hallazgos que ha logrado, ¿sí?, dentro de esta temática. También tenemos a María Ackerman y Ángela Cortelesi, que desde Uruguay nos presentan unos resultados de trabajo de investigación muy interesante alrededor de las cadenas agroindustriales y lo que es la vocación productiva dentro de las ciudades intermedias. Es un enfoque de toda la productividad económica que se puede generar en estos territorios. Para las autoras lo importante es encontrar patrones de diversificación o concentración de actividades económicas a partir del desarrollo de datos estadísticos que potencialicen el trabajo que están desarrollando. Bueno, con nosotros también va a estar Marta Vilela y Pablo Vega, y ellos van a hablarnos extensamente de lo que han sido los hallazgos en sus resultados sobre redes de ciudades pequeñas en territorios peruanos. Hemos pues conocido el trabajo de ellos y sabemos que es un trabajo muy interesante alrededor de las ciudades intermedias en el Perú. También aparecen un artículo de Dino Rafael Kruger y Cristian Jacques Ribeiro, que nos habla sobre las ciudades de Porto Medio o ciudades intermedias con territorios en conflicto y de intereses diversos, basado en un estudio de caso de la ciudad de Pelotas en el estado de Río Grande do Sul de Brasil. La intencionalidad de este estudio es mostrarnos, ¿no?, cómo esos flujos migratorios y el impacto de las morfologías urbanas dan como resultado intervenciones político-administrativas que tienden a fortalecer el trabajo y el desarrollo de la ciudad intermedia. Hay un artículo de mucho interés escrito por Natalia Gabasso y Débora Gerbaudo, que nos habla de las integraciones urbanas,
y centros culturales de las migraciones, trayectorias de una familia argentino-paraguaya en las ciudades intermedias de El Dorado como caso de estudio. Y está con nosotros en esta sesión Carlos Cortés, quien escribió un artículo de mucho interés con Joyner Castañeda y hacen, ¿no? Una exposición muy interesante de cómo estamos observando la ciudad intermedia en Colombia. Este es un ejercicio que me pareció maravillosamente muy interesante, mirar cómo Villavicencio surge, ¿no? De esa espontaneidad dentro de las funciones urbanas y todo el contexto de la ruralidad que se da a nivel de todo este gran territorio de los llanos orientales, y va fortaleciéndose como una ciudad intermedia entre esos espacios rurales, las funcionalidades urbanas y la gran urbe que está muy próxima, como es Bogotá, Distrito Especial. Así que ha sido un placer muy grande, muy inmenso, satisfactorio este desafío de haber preparado esta edición especial, y me gustaría, si Yoxe ya tiene acceso, pues darle la palabra a él para que nos complemente dentro del contexto general de la importancia de las ciudades intermedias a nivel planetario con toda esta experiencia. Yoxe. Sí, buenas tardes, ¿me oyen? Buenas tardes, Yoxe. He vivido con frustración la dificultad de conexión que ha aparecido en el momento del inicio, aunque yo les escuchaba a ustedes, ni podía hablar ni podía abrir el vídeo, y esta frustración se ve perfectamente compensada por la pertinente y rica presentación de Alfredo. Yo creo que ahora yo seré educado y no añadiré más que agradecimientos y un comentario breve. Los agradecimientos son para las instituciones académicas, las personas que las lleváis adelante, que habéis no solo puesto el foco, sino producido la difusión de una revista con estos artículos de esta diversidad y calidad. Porque es cierto, como Alfredo ha dicho, que el nuevo paradigma de lo intermedio, del rol de intermediación en la urbanización mundial, tiene una gran dimensión cuantitativa. Les puedo dar la cifra de que para Hábitat 3 hubo una investigación de la cátedra con el primer censo mundial de todas las ciudades de más de 50.000 habitantes del mundo, y la dimensión cuantitativa es que hay casi 9.000, es decir, 8.000, hay exactamente 8.923 ciudades entre 50.000 y 1 millón de habitantes, frente a las 503 de más de 1 millón. Esta gran dimensión va unida con otra palabra que empieza por D, que es la gran diversidad de este escenario, de este paradigma, de este conjunto de ciudades del mundo. Y esta diversidad requiere esta amplitud de miras que la revista genera, porque las dimensiones que Alfredo ha explicado muy bien y no repetiré, amplían la mirada, el conocimiento y la posibilidad de generación de producción científica y luego de políticas urbanas mejores para que estas ciudades ayuden a la urbanización mundial y esta genere desarrollo. Mis agradecimientos sinceros, mis disculpas, y repito como he empezado, mi frustración inicial se convierte en gratitud y felicidad al ver tu introducción, Alfredo. Y creo que es oportuno darles la palabra a las personas que son partes componentes de esta revista. Mis saludos cordiales, estaré atento escuchando estas presentaciones. Buenas tardes a todos. Gracias, Joseph, y bueno, gracias a Thierry, y adelante ustedes. Pasamos la palabra a Carlos Daniel Magner. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas.
bueno, en España, buenas tardes. Bueno, iniciar agradeciendo la invitación a la revista Territorios, a Thierry, a todos los colaboradores de la revista. Cuando yo vi la convocatoria que hubo para presentar artículos sobre ciudades intermedias, pues desde luego me pareció muy interesante. De hecho, yo resido en una de ellas, en la ciudad de Querétaro, en México. Es una ciudad que está a 220 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Y mi artículo se titula Metamorfosis regional acelerada, articulación territorial y financiarización en una ciudad intermedia mexicana, el caso de Querétaro. Voy a tratar de ser sintético en mi explicación. Digamos que lo que a nosotros nos interesaba, o a mí en lo particular, es tratar de entender esta expansión de la zona metropolitana de Querétaro a una gran velocidad en los últimos 15 años quizás, sobre espacios considerados eminentemente rurales hasta hace poco. Ya no se trata, digo, sé que esta es una tendencia internacional, donde pasamos de ese crecimiento urbano que se daba sobre los suburbios, sobre los límites de la ciudad, y ya desde hace tiempo estamos en una etapa que sobre todo se da en las metrópolis, en las grandes metrópolis, en las grandes capitales latinoamericanas, sobre espacios más abiertos, pero este fenómeno también se está dando en las ciudades intermedias, que han tenido dinamismo económico en las últimas décadas, y este es el caso de Querétaro, una ciudad que y un estado que ha crecido al más del doble de la media nacional. Me refiero en producción económica y en una serie de áreas productivas, como la de la industria, la de los servicios financieros, entre otros, ¿no? Entonces, vemos una expansión, una explosión de cambios de usos del suelo en zonas rurales, eminentemente rurales, algunas incluso ya como a 60 kilómetros, 50 kilómetros de lo que era el núcleo urbano de esta ciudad de Querétaro, el núcleo principal, digamos, y en medio de una gran dispersión donde se combinan usos del suelo múltiples, ¿no? Desde espacios de cultivo, desde actividades que tenían que ver con la ganadería, establos, hasta desarrollo de polígonos industriales, desarrollo de parques logísticos, de plataformas logísticas, de almacenes, desarrollo de tipo residencial medio alto, incluso hasta universidades que son franquicias de universidades extranjeras y que también hacen emprendimientos, no solo del tema del plantel universitario, sino han tomado grandes volúmenes de tierra para desarrollos comerciales y habitacionales que tienen contemplado en la zona, ¿no? Como es el caso de la Universidad de Arkansas, en territorios del municipio de Colón, uno de los municipios pues, que ni siquiera está pegado directamente con Querétaro, sino está todavía más alejado, pero forma parte de esta expansión, ¿no? Entonces, lo que yo busco ahí es analizar qué está pasando, cómo se está dando este proceso de transformación acelerada, esta metamorfosis regional acelerada, y el artículo se apoya en dos grandes, digamos, pilares o ideas explicativas, ¿no? Una es que se han dado las condiciones desde inicios de este siglo, digamos, de mercantilizar el suelo rural de una manera más fácil, más efectiva. Y otra vertiente es el ascenso de lo que varios autores han llamado la financiarización de las relaciones productivas,
donde el capital financiero, creando nuevos instrumentos, nuevas herramientas, va, digamos, tomando el control de otras esferas, digamos, de la actividad y del capital, como el inmobiliario, como el sector inmobiliario, entre otros, y va tomando decisiones que no necesariamente tienen que ver con, digamos, el desarrollo territorial, con cierta armonía, con cierto equilibrio, con cierto ordenamiento, con criterios ambientales y demás, sino que finalmente se va basando en el desarrollo territorial, donde el punto importante es la rentabilidad de quienes participan en los mecanismos de financiarización de estas inmobiliarias. Entonces, lo que vemos ahí con respecto al primer elemento es, en México, después de la Revolución Mexicana se hizo una reforma agraria, se creó una forma de tierra que se conoce como el ejido. El ejido se repartió entre los campesinos y tenía la característica de ser un bien no enajenable, es decir, tenía que ser destinado a la producción agrícola. Había solares para cada uno de los ejidatarios y había áreas comunes, pero esto no se podía vender, no podía ser enajenado. A partir del año 93 se hace un cambio de esa ley de reforma agraria, se permite, bueno, hay un largo proceso que va a derivar en el deslinde de los terrenos, los certificados parcelarios individuales, los certificados de áreas comunes de los ejidos, pero digamos el centro de esa reforma es que ya daba la posibilidad a los ejidatarios de poder vender sus parcelas, ¿no? Entonces ese fue un elemento muy importante para que explica en buena medida la facilidad con que puede avanzar esa transformación territorial en estos ámbitos rurales. Y por otro lado, tenemos lo que señalábamos, la creciente financiarización de las actividades inmobiliarias. Se crearon mecanismos en México, por ejemplo, desde el 2011. Desde el 2011 se creó una ley especial que se llamó la ley de FIBRA. FIBRA son fideicomisos para el desarrollo, fideicomisos de bienes raíces e infraestructura. Y estos fideicomisos han sido una arma potentísima para obtener liquidez, para obtener grandes capitales para el desarrollo inmobiliario. El FIBRA lo que hace es, lo que hace el FIBRAS es que crea un mecanismo en el cual tú, para formar el fideicomiso, necesitas aportar terrenos o comprar terrenos, adquirir terrenos, hacer un desarrollo que puede ser de tipo industrial, de tipo de servicio comercial, sobre todo, principalmente en esas áreas de tipo residencial. Y lo que haces es construir una infraestructura y desarrollar parques industriales. Por ejemplo, hay muchos en esta zona, parques de actividades logísticas, como ya lo mencioné. Y lo que haces con ese desarrollo es para captar financiamiento, tú te metes, vendes bonos en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Vendes acciones, entonces entran una serie de accionistas que empiezan a financiar esas empresas, esas fibras, esos fideicomisos, y desde luego hay que responder ante esos accionistas.
y hay una serie de mecanismos y hay un desarrollo de lo que se llama el gobierno corporativo dentro de estas fideicomisos. Estos instrumentos, hay que decir, son muy similares a los llamados REITs en Estados Unidos, ¿no? Que son los REITs, Real Estate Investment Trust, que básicamente son fondos o fideicomisos de inversión inmobiliaria. Ellos se basan sobre todo en la compra de las acciones y de los certificados bursátiles. Lo realizan sobre todo los grandes inversores institucionales, los grandes fondos de pensiones, los bancos, aseguradoras, grandes inversionistas a nivel nacional e internacional. Y hay unas reglas en las cuales, pues bueno, tú de lo que obtienes, de lo que se obtiene, digamos, de la rentabilidad, hay que pagar cada año a estos accionistas, estos bonistas, la rentabilidad necesaria. Entonces, establecida, pues, perdón. Entonces, digamos que ese es el leitmotiv de estas empresas. La mayoría, por ejemplo, de los desarrolladores de parques industriales en México en los años 90 se han asociado con estos fondos de pensión, con estos fondos de fideicomisos de inmobiliarios y de desarrollo de infraestructura. Y de hecho, en el artículo se describe cómo todos ellos están presentes en la zona de estudio y cómo han ido transformando el territorio de manera muy acelerada y con mucha dispersión, con una expansión difusa que te hace difícil una planeación ordenada del territorio con criterios de compactación, desde luego para nada, al contrario, es una gran expansión, un gran desdoblamiento de actividades sobre el territorio. Perdón, Carlos, perdón. Ya ¿sí? el tiempo va pasando rápido y sí, para pasar la palabra a Marta y a Pablo, ¿sí? Sí, ok. Bueno, nada más quería señalar que, bueno, para concluir, señalo ahí la debilidad que tienen los esquemas tradicionales de planeación para contener esta transformación acelerada del territorio. Vemos además instancias de gobierno en distintos niveles de gobierno con intereses que no están necesariamente armonizados, porque, por ejemplo, en estos municipios, que son municipios, pues, de los municipios rurales de bajos recursos, pues igual les interesa mucho autorizar cambios de uso del suelo rural a suelo industrial o de servicios, porque obtienen, desde luego, mayores ingresos vía los impuestos prediales y otro tipo de impuestos, pero por otro lado, a las instancias de planeación a nivel estatal, estos se le transforman en una serie de cuellos de botella por la dispersión que se está dando en el territorio, por las inversiones que tienen que hacer en infraestructura del transporte, en vialidades de conexión y demás, y por un desarrollo que no es armónico ni amigable con el medio ambiente, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí, pues digo, el artículo tiene otras muchas cosas y muchos detalles de cómo funcionan estos mecanismos de financiarización en el territorio y el poder que tienen o que han tenido para transformar el territorio, para incluso llegar a decir que el territorio en buena medida ha estado dominado más por el mercado que por la fuerza que pueda tener una planeación urbano-regional sostenible, ¿no? Gracias, Thierry. Muchas gracias, Carlos. Marta, Pablo, ¿los escuchamos? Hola, bueno, muchas gracias Thierry y muchas gracias también a los editores, a Alfredo y a Josep por haber preparado este número, ¿no?
Para mí realmente es muy importante espacios como los que ofrece la revista Territorios, porque ayuda a alimentar la generación del conocimiento de nuestro territorio en el intercambio de lo que ocurre en nuestros países en América Latina y el Caribe. Creo que eso es bien importante, ¿no? Porque necesitamos construir nuestro propio pensamiento a partir de nuestra propia reflexión sobre lo complejo que es nuestro propio territorio latinoamericano y caribeño, ¿no? Por eso para nosotros ha sido, estamos muy contentos de haber pasado la selección de Alfredo y Joseph para poder poder hacer este intercambio. En el artículo que nosotros preparamos, nos interesaba, bueno, que habla sobre las redes de ciudades pequeñas, ¿no? Y un esfuerzo de construir un análisis tipológico en el caso de la región La Libertad, que está en el norte del Perú, ¿no? ¿Por qué ciudades pequeñas? Nuestro interés parte porque mucho de lo que ha sido la construcción del estudio de lo urbano en un país como el Perú, lamentablemente ha acentuado el centralismo que ya tenemos con la ciudad de Lima. Lima, en términos demográficos, concentra la tercera parte de la población nacional, con alrededor de 10 millones de habitantes. Pero, además de eso, en términos, por ejemplo, de la construcción del conocimiento científico sobre estudios urbanos, concentra el 90%. Entonces, y paradójicamente, si vamos a tratar de ver la presencia de, por ejemplo, las actividades económicas de escala global, como por ejemplo algo Carlos ha mencionado para el caso de Querétaro, en el caso peruano, nosotros somos como país visible globalmente por la minería, ¿no? Entonces, ese es el interés que persiste históricamente de manera transnacional y ahora con las organizaciones globales de las grandes multinacionales, ¿no? Y la minería, ¿dónde actúa? Actúa en un territorio disperso, donde hay pequeños centros poblados o ciudades de menor escala, ¿no? Esa es la manera en la cual se configura la ocupación del territorio peruano. Y entonces, ¿cómo entender cómo se construyen redes urbanas en ese territorio disperso y complejo, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de un territorio con una importante región andina, con grandes variaciones de pisos altitudinales, con un territorio de costa donde hay desiertos áridos. Bueno, es en ese territorio diverso que ocurren se han localizado diferentes centros urbanos en nuestro país, ¿no? Es por eso que nuestro interés era aproximarnos a cómo se articulan estas aglomeraciones pequeñas y dispersas que dan vida a nuestro territorio como país, ¿no? Y es en ese marco, ¿no?, que podríamos decir que era para nosotros importante tratar de entender cómo aproximarnos a ello, ¿no? Y es ahí donde en el artículo lo que queremos proponer como aproximación metodológica es elaborar tipologías de redes sobre el concepto o sobre la noción de unidad territorial, ¿no? Esa es la estrategia con la cual nos queremos aproximar a entender el rol de intermediación que pueden tener estas ciudades pequeñas en el territorio peruano, tomando el caso de la zona norte del país, ¿no? Ahora, en aras del tiempo, para esta explicación de cómo procedimos metodológicamente, es que le voy a dar el pase a mi colega Marta, que lideró este proyecto de investigación. Por favor, Marta. Gracias, Pablo. Gracias también a los editores de la revista, ¿no? Un poco para
continuar con esta presentación, sí, planteamos una aproximación metodológica a partir de dos grandes componentes, ¿no?, que los hemos complejizado. Por un lado, la densidad territorial relativa al crecimiento y concentración poblacional en un espacio, ¿no?, donde actúa, digamos, la red de ciudades pequeñas. El crecimiento urbano en relación a la proximidad a los recursos existentes y a los servicios públicos como la educación y la salud. Entonces, en base a una superposición de planos, en fin, pudimos identificar desigualdades en la concentración de servicios y también oportunidades, ¿no? El otro gran componente fue el de la contracción espacio-temporal, relativa a la accesibilidad territorial a escala local, que puede ejercerse dentro de centros poblados menores a mayores por los servicios de educación y salud, según los tipos de conectividad existentes, ¿no?, sea la calidad de la vía, las características del territorio y las rutas de transporte ofrecidas, ¿no? Ahí pudimos identificar también que podían visualizarse una red reticular y una red centralizada, ¿no? Fue bien interesante esto de este análisis, digamos, de este gran componente de contracción espacio-temporal, porque las variables de distancia, velocidad, ¿no es cierto?, como la pendiente, que justamente Pablo enunciaba en la diversidad de nuestro territorio, fueron determinantes, digamos, para identificar esas condiciones en la red, ¿no? Esta metodología, digamos, se ha realizado a partir de superposición de planos, que muy bien conocemos, ¿no?, de toda la información, digamos, estadística, que se puede tener, información censal, regional, ¿no?, sectorial, referida, digamos, a los diferentes sectores dentro del país, imágenes Landsat, ¿no?, un poco para decir, digamos, todo lo que ha incluido, como información también de origen-destino y flujo de pasajeros, ¿no? Entonces, eso también, información primaria, información secundaria, ¿no? Han estado, obviamente, las entrevistas a actores claves, recorridos y observaciones, pero sobre todo, mesas de trabajo, ¿no?, donde líderes locales, funcionarios, valoran, ¿no?, hicieron una valoración de los cambios y la conectividad en la vida cotidiana de los habitantes. O sea, por un lado, la superposición de planos que nos evocaba una sistematización, y por otro lado, estas mesas de trabajo fueron fundamentales, ¿no? Entonces, evidenciamos que las ciudades pequeñas, ¿no?, articulan gran parte de la población a través de redes de centros poblados en sus unidades territoriales, gracias al rol de intermediación que juegan a escala local, ¿no? En cuanto a las redes, identificamos que conforman tipologías espaciales que muestran que las desigualdades no solo dependen de la accesibilidad vial a determinados servicios, sino de la localización de estos, ¿no?, sobre todo en ocupaciones tan dispersas, porque encontramos gran cantidad de centros poblados muy pequeños, ¿no?, dispersos, digamos, en esta unidad territorial. Y una topografía accidentada que condicionan, o son los mayores condicionantes de esta contracción espacio-temporal. Vimos también que estos centros poblados menores tienen una responsabilidad dentro de sus unidades territoriales al cumplir este rol de intermediación, ¿no?, que es la capacidad de constituirse en espacios de intercambio y la oferta de servicios especializados, ¿no? Y por qué no también tratar la calidad de estos servicios, ¿no? Por último, bueno, un poco rematando con lo que mencionaba Pablo, estas tipologías finalmente constituyen también, o ese es un poco uno de los objetivos, herramientas para el ordenamiento territorial, ¿no?, con un enfoque de comprensión, digamos, del territorio, ¿no?, para que puedan, digamos, incluirse dentro de los planes de centros poblados menores, ¿no?, y no identificar estos centros poblados menores o distritos de manera autónoma, sino en la articulación e interdependencia con centros menores
¿no? O con sus propios territorios, ¿no? Entonces, por eso es que nos parece fundamental esto de las unidades territoriales que llegan a entenderse, ¿no? Tejer estas identidades territoriales, no tanto Perdón, en... Marta. Ok. Perdón, es que nos toca, sí, porque veo que ya son casi las 12 y Oh, quisiera discúlpame. hablar Sí, Carlos, sí, para eh, cerrar. Sí. sí, yo estoy cerrando, ¿no? Evidenciando que la importancia de tejer estas identidades territoriales. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes. Carlos, qué pena contigo, ya son muy poco tiempo, muy pocos minutos. Te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Hola. está muy Vale. bien. Bueno, muy bien. Voy a tratar de ser muy rápido, para lo cual puse un reloj, pero no quiero empezar sin agradecer y decir que estoy muy honrado de estar aquí. Agradecer a la Universidad del Rosario, con la cual tengo planes familiares a futuro. Yo soy un arquitecto y en este momento trabajo en la Universidad Antonio Nariño. Además de eso, soy territorialista porque estoy terminando mi doctorado en estudios territoriales y por tanto lo que pretendo hacer es analizar, o lo que se hizo en el artículo es analizar la ciudad de Villavicencio, ciudad donde nací, a partir de su configuración territorial, mediante la geohistoria, ¿no? El estudio de la geohistoria económica y política, que muestra una relación muy cercana entre ese punto, o que es un punto de inflexión entre toda la parte no montañosa de Colombia, que le denominamos el llano, y toda la parte, digamos, andina más desarrollada. Villavicencio es una ciudad, como les digo, es un punto articulador que tiene aproximadamente 500,000 habitantes, 452,000 según el último censo, y el artículo se divide o trata de explicar el desarrollo de esta ciudad y de su geohistoria a partir de unos hechos territoriales, pues que voy a resumir lo mejor que pueda. Un origen prehispánico, la ciudad, el territorio como tal donde hoy se encuentra la ciudad, existe desde lo prehispánico, con una comunidad guayupe que existía, que habitaba el lugar, y que tenía una relación directa con los chibchas del centro del país, y que, digamos, me da pie a mí para pensar en que este es el origen, y este también es el articulador de todo el documento, y pues valga la aclaración también de toda mi tesis doctoral, que tiene que ver con la vivienda y el encerramiento. Bueno, este origen prehispánico, entonces hay una relación entre comunidades que más desarrolladas también del centro de Colombia con los llanos. Posteriormente viene la colonia española y se hacen algunas incursiones al territorio en busca del dorado, en busca de oro, que no se consigue, y que termina en la implementación de haciendas religiosas, unas grandes extensiones de terreno que se dedican básicamente a la ganadería y a la digamos, a la evangelización. Y esta es como la coordenada cero, hablando geográficamente, de nuestro artículo y de la ciudad. Allí, entonces, se genera en este territorio una producción económica basada básicamente en el ganado, que llega hasta este punto donde está Villavicencio, y tiene naturalmente que parar, porque de ahí para arriba empieza, digamos, la cordillera oriental colombiana para subir el ganado. Entonces, en ese punto se crea una aglomeración que es, digamos, un nacimiento espontáneo, por eso el título empieza el nacimiento espontáneo de ciudad a ciudad intermedia. Ahí empieza a desarrollarse y se denomina Gramalote, el nombre de un cañito que hay al lado. Otro evento territorial son las conexiones con el mundo a partir de una vía que sigue, de la vía al llano, que sigue siendo muy importante, porque el aeropuerto, digamos, no tiene la fuerza suficiente. Otro es la inmigración y la neocolonización. Bueno, en un momento determinado, la ciudad pasa de ser ese caserío, esa formación espontánea, a
desde el centro se decide su fundación y una formación de América y demás. La nueva colonización, hablo entonces de las bonanzas, de la bonanza del caucho, de la inmigración a partir de las guerras, de la guerra civil, de la guerra con el Perú, de la guerra de los 1000 días, entre otras. Y más adelante entonces surgen otros fenómenos como el petróleo. Es la gran zona productora de petróleo colombiano, y el narcotráfico desafortunadamente también tiene una influencia muy, muy importante en la ciudad. Pasa de tener 24,000 habitantes a tener en 1940 a los 500 que les acabo de decir. Y tiene este crecimiento, digamos, demuestra una fuerte inmigración, pero hay una implementación de una llaneridad un poco forzada desde dos perspectivas, desde la inmigración campesina, que lo tiene como arraigo de vida, y también desde la política a la cual le genera réditos el hecho de, digamos, de valorar esas cosas folclóricas. Hoy en día la ciudad es una ciudad que responde a las, digamos, teorías posmodernas de la ciudad hecha de retazos y fragmentada, pero además es una ciudad homogénea en la medida en que todo ha ido tomando el carácter de encerramiento, de conjuntos cerrados. Es una ciudad que responde o que vive del turismo, el petróleo y como les decía, de la ganadería. Básicamente, entonces, para no alargarme, el POT actual se hace una reflexión de otro elemento territorial importante, que es un plan de ordenamiento territorial que surge sobre los 2000, y el actual habla del policentrismo, de tratar de generar una ciudad metropolitana, un poco desde mi perspectiva, y se plantea en el artículo, artificial, porque no es, digamos, no es natural, ni están conectadas, ni tiene una relación. Aún desde mi perspectiva se podrían evitar ese tipo de cosas en la ciudad y mantenerla, tratar de exaltar más la ciudad densa, que no aparece por ningún lado en los planes de ordenamiento territorial. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, y espero que pues el artículo les complemente lo que aquí no alcancé a decir. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a ustedes. Les ha tocado un ejercicio difícil de exponer en poco tiempo, pero me dicen Diego y Laura que podemos demorarnos un poquito más. Yo quisiera preguntarles a todos ustedes si esos tiempos de pandemia van a tener como algunas implicaciones precisamente en el papel que pueden tener las ciudades intermedias, ¿no? En cada país. Y ver un poco cómo lo ven aquí en Colombia para ti, Carlos y Alfredo, y qué dicen Marta y Pablo allá en el Perú, Carlos en el caso de México. ¿Cómo ven esa coyuntura muy especial y que va a durar, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven el papel o las consecuencias que podrían tener sobre este proceso de desarrollo de las ciudades intermedias, ¿no? En los países latinoamericanos? No sé quién quisiera contestar a esto, empezar. Carlos. Sí, bueno, es una pregunta muy, muy buena, muy interesante. Hay mucha incertidumbre, pero lo que nosotros vemos es que quien está padeciendo más fuertemente la pandemia es las grandes ciudades, las grandes metrópolis, ¿no? Entonces, quizás, probablemente,
En las ciudades medias en general, en la mayoría de las ciudades medias mexicanas, sí, desde luego hay el efecto de la pandemia, es innegable, pero pareciera estar mucho más acotado o no ha pegado de una manera tan contundente como en las grandes metrópolis, ¿no? Por ahí, digamos, si lo vemos de ese lado, quizás esto va a reforzar el papel de las ciudades intermedias hacia adelante. Vemos en el caso mexicano que ya en las últimas décadas las ciudades intermedias son las, digo no todas, pero son las más dinámicas del país en términos de crecimiento económico, en términos de actividades de la población, actividades productivas y demás, y en términos también de ir concentrando cada vez un mayor número de personas, ¿no? Quizás algunas de estas ciudades intermedias se transformen en grandes ciudades, pero en general vemos que las ciudades intermedias, de alguna manera, aquellas que han afrontado adecuadamente este tema de la pandemia y eso, probablemente vayan a salir quizás en un par de años más bastante bien libradas y fortalecidas de esto, ¿no? Lo que vemos, desde luego, como choque actualmente, pues es lo que se ve en todo lado, una paralización de actividades, una paralización de inversiones, etcétera, ¿no? Que desde luego genera pues problemas de desempleo y demás, pero vemos a muchas ciudades medias con mucho potencial quizás para recibir deslocalizaciones que vengan de ciudades grandes, ¿no? En actividades, en sedes de empresas, etcétera, ¿no? Esa sería una primera reacción mía. Acá, muchas gracias. No sé, seguimos con mismo orden, con Marta y Pablo. Sí, Pablo está pidiendo la palabra. Adelante, Pablo. Gracias, gracias Alfredo, Thierry. Sí, bueno, para mí una cosa que me impresiona es que la pandemia nos está demostrando que conocemos poco del funcionamiento de nuestras ciudades y de que habitan los territorios. Una cosa con el estudio justamente que hemos estado realizando con Marta, nos fue llamando la atención con el rol de intermediación que están teniendo, que tienen las ciudades pequeñas, es que hay mucho movimiento cotidiano de personas en el territorio. Entonces, los habitantes de ciudades pequeñas no están quietecitos en su ciudad como si fuesen los habitantes de un barrio en una gran ciudad, y no, se mueven un montón, articulando zonas más dispersas, donde están zonas de espacios agrícolas, y también con visitas a las grandes ciudades. Entonces, lo que nos ha impresionado es comenzar y recién estamos viendo, es descubrir que la gente se mueve mucho, un montón. ¿Ya? Y bueno, ¿cuáles han sido las políticas para prevención del contagio? No moverse. ¿Ya? Entonces, realmente como que las medidas del Estado, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se hacen tomando en cuenta supuestos generalizables al mundo y prestando poca atención a las especificidades de los territorios, ¿no? Acá, y yo ahí lo creo que parte, no solo es interpelar a los que toman decisiones políticas, es tal vez autocrítica. Nos falta aportar como investigadores a entender mejor cómo funcionan esos territorios, porque de esa manera podemos aportar a que haya mejores respuestas, ¿no? Entonces, porque además este movimiento cotidiano, por lo menos en el caso peruano, es lo que íbamos viendo con Marta,
podemos ver que hay incluso hasta elementos, yo diría, antecedentes hasta prehispánicos. Y entonces eso es una cosa que nos deja grandes preguntas. Y preguntas para continuar investigando. Creo que falta mucho. Yo creo que el tema de la pandemia ha desnudado nuestras debilidades de conocimiento del funcionamiento de nuestras ciudades y de la manera que se habitan nuestras ciudades intermedias en nuestro país. Sí, solo agregaría que la dimensión de lo local, digamos, se ha puesto, digamos, en evidencia en este momento, ¿no? Entonces, tanto que ha sido agredida como también de manifestaciones solidarias que no habíamos visto antes, ¿no? Eso me parece que es también interesantísimo. Desde los productores, por ejemplo, hasta el final, digamos, del producto agrícola, ¿no? Entonces, esas cadenas rompiendo de repente comercios que no beneficiaban al productor, ¿no? Se han puesto en marcha. Son pocas, ¿ah? De repente deberían ser más o deberían aprovecharse para poder, digamos, lograr una mejor interconexión, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental. Y la otra cosa que también me parece que se ha modificado mucho son los mercados de abastos locales, ¿no? En estas ciudades. Yo creo que ahí hay un espacio de estudio muy interesante porque han tenido diversas manifestaciones, ¿no? Solo eso. Bueno, gracias, Marta. Pablo. Escuchamos a Carlos Cortés también ahora. Sí, vale, yo quería hacer una pequeña anotación, resaltar una pequeña paradoja que tiene que ver precisamente con las especificidades de los territorios. En tanto que yo vivo en un municipio pequeño, muy cerca, digamos parte del área metropolitana de una ciudad más grande, de una ciudad central que se llama Bucaramanga, y en este momento existe todavía una restricción de movilidad en estos pueblos pequeños que hacen parte del área metropolitana de Bucaramanga, más no en la ciudad central. Entonces se ve como, digamos, la dinámica económica supera los problemas o los miedos de los políticos y de las personas, sobre todo de los políticos, en tanto que existe, digamos, una mayor presión seguramente a través de la conformación demográfica de esta ciudad grande, y en cambio en los pueblos todavía existe la restricción, aunque es una restricción no es tan real, porque a la hora del té existen muchos movimientos que hacen caso omiso de estas restricciones, y además me parece que, digamos, que se ha aumentado muchísimo el emprenderismo, ¿no? Todo el mundo vende algo, todo el mundo compra algo. Y la otra paradoja que quería anotar es el hecho de que cuando existían 30 casos en toda Bucaramanga y el área metropolitana, no podíamos salir ni a la tienda. Y hoy existen 40.000 casos y por lo menos en Bucaramanga todo el mundo puede salir. En donde yo vivo es día de por medio por lo menos. Y eso era todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera volver a pasar la palabra a Alfredo y José. No sé, ustedes dos como pueden ahora como comentar esas respuestas, y ustedes mismos, ¿no? Con respecto a mi pregunta inicial, ¿no? Y tener también esta mirada desde España. ¿Mm? Bien, voy a intervenir yo brevemente. Thierry, gracias. Miren, es cierto que la pandemia ha chocado frente a procesos de globalización, pero no ha desmontado el poder de los capitales dominantes financieros que en algunos sectores encuentran grandes ventajas en los mercados de consumo de las grandes ciudades. Y de ahí que no se trate del mismo modo la prevención frente al proceso de infección
como acabo de escuchar Carlos, ¿no? En el caso de Bucaramanga, que en las pequeñas ciudades de alrededor. Es directa esta conclusión. Sin embargo, él, Fabio y Marta, y también Carlos, el mexicano, aunque Querétaro, que conozco personalmente por haber estado muchas veces ahí, y es más grande, todos ellos han hecho ver que la formación de la dinámica urbana que podría interesarnos ser entendida mejor en términos de intermediación se basa en una permanencia de uso del territorio que ustedes han referenciado, por ejemplo, en momentos prehispánicos, lógicamente. Querétaro, por ejemplo, tiene una importancia en lo ritual y en lo ceremonial en la ocupación del territorio desde, por supuesto, antes de la colonización hispana, muy importante. Ver los territorios de perfil intermedio, medio y pequeño puede ser una oportunidad. Vamos a ver, para que el mundo tenga un desarrollo más humano, más cerca de la mayoría de los humanos, porque la mayoría de los humanos no viven en las grandes ciudades. Si toman los datos, las ciudades más de 1 millón de habitantes del mundo tienen un poco más del 44% de la población urbana, cuenta en el 60% en ciudades como Querétaro o Villavicencio o la región de la Libertad o Lleida, pero luego está la población rural, que además entra cada día, esas ciudades pequeñas que decía Fabio, entran cada día a la ciudad donde están los servicios o los mercados de proximidad. Nuestra investigación dice por cada habitante urbano de una ciudad intermedia hay aproximadamente 1,5 habitantes rural que la usa cada día. Bueno, entonces, reconocer esta dimensión, darle forma, darle identidad, alguien de ustedes ha dicho, darle contenido a su conocimiento, son pasos imprescindibles para un cambio de rumbo del proceso de urbanización mundial que hoy en día está demasiado, para mi gusto demasiado, pautado por la primacía de las grandes ciudades como mercados de consumo que interesan a los intereses del capital internacional. Cuidado, no de todos. Y por cierto, ver las ventajas de esta proximidad de distancias más cortas en topografías difíciles, han dicho los peruanos, de un movimiento permanente, que se usan los servicios pero que se accede al acompañamiento de las otras personas o al mercado. Todo esto, al no generar ni estrés, ni tensiones, ni emisiones de gases, etcétera, no se cuenta en el PIB, pero descuenta de los efectos de contaminación. Si a las economías de escala intermedia y pequeña se le sumaran los efectos no contaminantes y a las grandes ciudades se les descontaran los efectos de la congestión, el diagrama económico del mundo no sería el mismo que oímos frecuentemente. Perdonen, me he alargado demasiado, el tiempo es precioso. Gracias, Thierry, y muchas gracias a los tres equipos que hoy representan a la revista en tanto que sus artículos. Le cedo a Alfredo si él quiere añadir algo. Alfredo, te escuchamos. Gracias, Thierry, gracias, Joseph. Y bueno, yo muy agradecido con Pablo, con Marta, con Carlos Cortés y con Carlos Martes, pues por habernos acompañado. Con respecto a la pregunta, pues yo creo que van a suceder y están sucediendo muchas cosas importantes y sobre todo fundamentados pues en el modelo económico que está rigiendo el planeta de manera pues
mayoritariamente, pero que esto trae consigo unas transformaciones. Empiezan a aparecer nuevos términos, ¿no? Así como rápidamente, como mirar esto, estamos descubriendo, pero no, nos debemos preguntar, ¿y qué es lo que estamos descubriendo? Nuevas realidades, pero ¿y cuáles son esas nuevas realidades? O son nuevas o las estamos empezando a entender que ya estaban y existían, ¿verdad? Creo que hay un concepto, el de repensar eso que estamos autodescubriendo, esas realidades, y creo que allí van a jugar un papel bastante importante estos centros urbanos que juegan el papel de la intermediación. Ya yo se acaba de aclararlo, pues que esas ciudades intermedias son ciudades que indiscutiblemente dentro de su acercamiento con las estructuras rurales van a permitir constantemente ser punto de encuentro, punto de contacto, de intercambio y del uso de esas funcionalidades propias de los centros urbanos que son necesariamente fundamentales para lo que sucede en las estructuras rurales. Así que la resignificación de la pandemia juega un papel importante para estas ciudades. En América Latina y el Caribe, pues proyectándome hacia lo que ha sido todo mi centro de investigaciones, específicamente, por ejemplo, en la región Caribe colombiana, donde he estado trabajando con varios centros urbanos que considero guardan estas características de intermediación dentro del gran territorio del Caribe. He encontrado en estos tiempos de pandemia una serie de situaciones que realmente considero que lo que necesitan es una claridad política, de políticas locales para poder resignificarse dentro de esta situación. Así que lo que tenemos por delante es un desafío desde la investigación, desde la academia y también desde las políticas públicas. Creo pues que eso es importantísimo de seguir debatiéndolo. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Como lo evocó Alfredo, es verdad que en algún momento pensamos que podíamos organizar un segundo número temático, ¿no?, sobre ciudad intermedia, porque además siguen llegando artículos sobre ese tema, fuera del llamado que hubo, ¿no? Entonces se ve allí, ¿no?, que es un tema de preocupación creciente, claramente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su participación y bueno, pues nos volvemos a ver en algún momento con total seguridad, ¿sí? Un abrazo para todos, un abrazo para Marta. Muchas gracias. Y entonces, que gracias. Está, ¿no? Recuerdo que está ya desde ayer, apenas ayer, disponible el número en su versión digital, ¿sí? Gracias, Thierry, y nuevamente gracias a Carlos Cortés, a Carton Marte, a Marta, a Pablo, a Yoxen María por acompañarnos en este proyecto y pues a Diego y a Laura por permitirnos este espacio. Thierry, mi cariño para todos, felicidades. Igualmente. Gracias. Suscribo lo que dices. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Muchísimas gracias a todos los profesores por haber participado en esta sesión de presentación de la revista Territorios número 43 especial de este 2020. Muchísimas gracias a todos, todas las personas que nos estuvieron viendo y escuchando a través del Facebook de la Coordinación de Revistas de la Editorial de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por estar ahí presentes. Sabemos que estuvimos bastantes personas ahí en toda la hora y algo. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Si quieren consultar, tal como dice el profesor Thierry, esta revista está en revistas.urrosario.edu.co
revistas.urrosario.edu.co. Ahí pueden encontrar todas las 10, 11 revistas que tenemos que se coordinan desde la editorial y le pueden dar clic a la revista Territorios y encuentran toda la revista actual, las revistas anteriores, toda la información de la revista. Ahí la pueden consultar. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que estamos en la primera jornada virtual del libro universitario organizada por la editorial de la Universidad del Rosario. Tenemos presentaciones de libros, presentaciones de revistas, lecturas compartidas, las voces del libro, presentaciones del libro casi todas las tardes, entonces estén muy, muy pendientes. También revisen nuestra página editorial.urrosario.edu.co. Ahí encuentran unas colecciones de libros también que pueden aprovechar, están en descuento, también pueden encontrarlas ahí. Échenle una mirada porque vale mucho la pena. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Estamos entonces revisando más eventos en el futuro y muchísimas gracias. Que estén muy bien.